Hola, hola, hola. Después de tanto tiempo, no había mejor momento para regresar que un especial de Semana Santa. Y no es un tema más, no es una fecha más como tantas otras, sino recordamos históricamente lo que como cristianos recordamos todos los días, el Evangelio, la buena noticia. Entonces hoy vamos a hablar de qué sucedió en la cruz. Pero como con todo lo que hablamos acá en el canal, para saber qué sucedió en la cruz, tenemos que preguntarnos quién murió en la cruz. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Cristo crucificado? El Verbo de Dios hecho carne. ¿En quién y por quién fueron creadas todas las cosas? Es importantísimo saber que nuestra salvación y la salvación del universo entero, de toda la humanidad, no depende solamente del acto en sí de la muerte en la cruz, y aún de la resurrección, sino que no podía morir y resucitar cualquier persona, sino que fue necesario que sea Jesús. Porque Jesús es el Dios hecho un ser humano que permanece como totalmente Dios y totalmente humano. Es la unión entre Dios y nosotros. Es la unión entre lo creado y el Creador, entre lo visible y lo invisible, entre el cielo y la tierra. Y Jesús es la imagen del Dios invisible. Nos muestra al Padre, nos muestra la voluntad del Padre. Es el verbo del Padre, lo que el Padre dice es Jesús. Entonces en Jesús muriendo en la cruz, vemos la voluntad del Padre, el corazón del Padre. Al saber quién es Jesús, sabemos quién es el Padre, quién es Dios. Jesús es la revelación de Dios a la humanidad. Entonces hay puntos específicos importantes a tener en cuenta, que a lo largo de la historia y aún más que nada en estos tiempos modernos confunden, distorsionan nuestra visión de quién es Dios y por ende quiénes somos nosotros como hijos de Dios. Pero teniendo bien en claro quién es Jesús, por lo tanto quién es el Padre y por lo tanto quién es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que hoy 2022 habita dentro nuestro, podemos contemplar la maravillosa buena noticia, el amor de Dios en todo su esplendor. Al contemplar a Jesús, al contemplarlo a Él, nuestros ojos se abren cada vez más a la gloria de su presencia. Y una de nuestras mayores falencias es olvidar permanentemente el Evangelio, olvidar permanentemente quién es Jesús, por lo tanto quién es el Padre, por lo tanto quién está en nosotros y así quiénes somos nosotros. Personalmente creo que el 90% de mi tiempo vivo olvidándome de la buena noticia. Pero en los momentos que lo recordamos y que recuerdo, todo cambia. La verdad echa fuera todas las mentiras del sistema de este mundo. Entonces, ¿quién es Jesús? Es la eternidad misma, el Dios eterno y todo lo que está en Él, aún todo lo creado que está dentro de Dios. Nosotros mismos, que estamos en Dios, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos, le dijo Pablo a los paganos. Todo el cosmos dentro de lo eterno y todo eso eterno adentro de un cuerpo, caminando en la tierra. La voluntad del Padre, la intención de su corazón, el verbo de Dios encarnado en un cuerpo, caminando en la tierra. Cada vez que vemos a Jesús, vemos a Dios y vemos a la humanidad en un solo cuerpo. Por eso todo lo que Jesús vivió en su paso por la tierra, no solo lo hizo por nosotros, sino como nosotros.
Lo que para nosotros era y es imposible hacer y lograr, lo hicimos en Él. No es un simple ejemplo de cómo vivir unido a Dios. Él es nuestra unión con Dios. Jesús remarcó que Él y el Padre son uno. Enfatizó la unión entre la Trinidad, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nuestra inclusión en esa unión por medio de Él. Y es una unión eterna que no se puede separar. Toda separación de Dios es una ilusión, es un engaño, son tinieblas, es muerte, es algo que no es. Pero lo que es la verdad es la unión nuestra con Dios y la unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso, yendo específicamente a la cruz, si hay algo que no sucedió en la cruz, fue que el Padre se haya separado del Hijo. Fue que el Padre le haya dado la espalda al Hijo. Y mucho menos, si algo no sucedió en la cruz, fue que el Padre haya matado a su Hijo. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. En la cruz, todos nuestros pecados, nuestra maldad, las tinieblas más oscuras, las peores perversiones de la humanidad, nuestros pecados de hoy en día hirieron, castigaron, lastimaron el cuerpo de Jesús. Si alguien mató a Jesús, fuimos nosotros, fue la humanidad, fue el ser humano, fue tanto Roma, el imperio, el sistema de este mundo, como el sistema religioso, el intento de alcanzar a Dios, de agradar a Dios por medio de sacrificios, de violencia, de muerte, de derramamiento de sangre. Si está clavado en esa cruz y Dios lo está castigando de esa forma, por algo debe ser, algo habrá hecho, ¿no? Decían en ese entonces. Y así se justifica la peor violencia y perversión humana, pensando que si Dios la permite, por algo es. Algunos dicen que el Padre tenía una ira acumulada a causa de nuestros pecados y nuestra salvación dependía de que Él satisfaga esa ira, que descargue esa ira sobre alguien, y al descargar esa ira con violencia, su visión hacia nosotros cambiaría. Pero el que necesitaba cambiar no era el Padre, no era Dios. Los que necesitamos cambiar somos nosotros. Y si nuestra salvación dependía de que el Padre se deshaga de esa ira, al hacerlo, la resurrección no sería necesaria, porque el Padre ya estaría satisfecho. Y si esa ira, esa violencia, esa muerte que cayó sobre Jesús, en realidad tenía que caer sobre nosotros de parte de nuestro mismísimo Papá, podríamos decir que Jesús nos salvó de nuestro Papá, que Jesús nos salvó de Dios. Y eso es una contradicción muy engañosa, porque en Jesús el Padre estaba reconciliándonos con Él. En Jesús vemos un Padre que da la vida por sus hijos, que lo da todo, que se entrega por amor. Jesús en la cruz no absorbió la violencia del Padre, sino que absorbió la violencia de la humanidad, la violencia de la muerte, el aguijón de la muerte, el pecado, todo el pecado de toda la historia de la humanidad fue absorbido por Él en ese momento. La muerte pensaba que había logrado su cometido, pero si algo hizo el Padre en esos días, no fue dar muerte, sino dar vida. Por medio de su Espíritu resucitó a Jesús de los muertos. Del corazón de nuestro Padre nunca puede salir muerte, sale vida. El Espíritu de vida, la muerte fue vencida por la vida, el mal fue vencido por el bien.
Jesús en la cruz llegó al punto máximo de la humanidad caída, que es el engaño de la separación de Dios, a tal punto de clamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El peor estado humano al que podemos llegar es sentirnos lejos de Dios. Pero al clamar eso, Jesús estaba citando el Salmo 22, el cual describe toda la escena que se estaba viviendo en ese entonces: su madre María llorando, los soldados repartiendo sus vestiduras. Y si algo queda claro en ese salmo, es que el Padre no apartó de su Hijo, del afligido, el rostro. Al contrario, escuchó su clamor. El Padre nunca abandonó al Hijo en la cruz. La Trinidad no puede separarse. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y en Jesús vemos la voluntad de los tres. Un amor sacrificial, dar la vida por el otro, por amor, por la humanidad. En esa cruz vemos el amor de Dios, el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en su máxima expresión, el justo muriendo por los injustos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No fue un intento del Hijo de torcer el brazo del Padre, sino fue una confirmación de la voluntad del Padre. Espíritu Santo, revelanos, ayúdanos a recibir con brazos abiertos el amor de Jesús en la cruz. Porque lo más maravilloso de esta buena noticia, el Evangelio, la buena noticia, es que en esa cruz, cuando Jesús murió en esa cruz, nosotros de alguna forma, místicamente, vos y yo estuvimos ahí. Morimos juntamente con Él en esa cruz, al pecado, al viejo hombre, a la rebelión, al engaño. Descendimos juntamente con Él al infierno y resucitamos con Él a una nueva vida de permanente unión con Dios. El velo se rasgó, toda tiniebla en nuestra mente es quitada, todo velo es quitado para ver que somos hijos de Dios, y no solo de Dios, de un Dios bueno, un Padre bueno. ¿Y de qué depende todo esto? De que Jesús sea quien Él es, de que en Él estemos unidos a Dios. Y mientras Él siga siendo quien es, y así va a ser por la eternidad, la muerte en la cruz y la resurrección de Jesús es nuestra muerte y resurrección. Un día, cuando Jesús vuelva, en el día de la resurrección de los muertos, nuestros ojos se van a abrir por completo y viviremos permanentemente con esta conciencia, en esta realidad. Pero mientras, cada vez que podamos, recordémoslo, comamos de ese cuerpo, bebamos de esa sangre que nos es dada para participar de una permanente unión con Dios. Porque el Jesús que murió en la cruz resucitó, ascendió a los cielos y envió su Espíritu, que está dentro de cada uno de nosotros. O sea que dentro nuestro está todo lo que necesitamos. ¿Qué sucedió en esa cruz? La expresión máxima de la maldad, de nuestra maldad, del pecado, de la muerte, y la expresión máxima del amor de Dios. ¿Qué sucedió en esa cruz? La muerte
de todo lo creado, una vez y para siempre. Por cuanto uno murió, todos morimos. La muerte reclamaba nuestras vidas, las tuvo por un momento, pero ese uno que murió no fue uno cualquiera, fue Dios mismo. Por medio de su Espíritu fue resucitado y por ende todos los que morimos resucitamos con Él. Y así la muerte fue vencida una vez y para siempre. Todo lo creado, cada galaxia, cada estrella, cada planeta, cada animal, cada árbol, cada célula, todo fue incluido en el Cristo. Todo murió y todo resucitó. En Jesús somos libres. Si sos atormentado por el pecado, si sos atormentado por una idea de un Dios lejano, si pensás que el Padre te odia, si sentís que nunca lográs alcanzar a Dios o satisfacerlo por completo, si no puedes dejar de pecar, si te sentís sucio o sucia permanentemente, si sos atormentado o atormentada por la enfermedad, por la muerte, por la depresión, por la tristeza, por la ansiedad, por el temor, todo eso murió en esa cruz. No necesitamos volver a crucificarnos, solo nos toca participar, aceptar esa cruz, la cruz de Jesús, rendirnos, humillarnos como Él se humilló, aceptarlo y participando de su muerte, participamos de su resurrección, de su vida. Comamos y bebamos de Él cada día. Jesús.